Amigos, bienvenidos a este programa La Voz del Evangelio, un espacio que la parroquia Nuestra Señora de los Dolores proporciona para que ustedes oren, mediten la palabra del Señor y además para que la hagan vida en sus corazones. Estamos en el tercer domingo de la Pascua. Ya hemos vivido con gran gozo y alegría la resurrección del Señor, el Señor que ha vencido la muerte, que ha vencido la oscuridad y el pecado para hacernos caminar en medio de su luz maravillosa. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares y por querer compartir con nosotros la buena noticia de la salvación que nos ofrece la palabra del Señor. Me encuentro con Rubén Osorio, un integrante del grupo juvenil de la parroquia. Él me va a acompañar para proclamar la palabra de Dios. Permítele al Señor que entre en tu corazón y además para que como Pedro puedas confirmar el amor que le tienes. Escuchemos. Del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 19. En aquel tiempo se apareció Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestan ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ella, y pan. Díceles Jesús: traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otros te ceñirán y te llevarán a donde no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hemos acabado de meditar la proclamación de la palabra del Señor. Y qué bueno que también nosotros, al igual que le ocurrió a los apóstoles, sintamos la presencia de Cristo vivo y resucitado. Este Evangelio de San Juan nos da varias enseñanzas muy sustanciosas para nuestra vida cristiana.
Empecemos detallando el Evangelio en los primeros versículos, cómo el Señor se sigue apareciendo resucitado a sus apóstoles, cómo el Señor quiere seguir caminando con cada uno de ellos para instruirlos, para hacerles entender la misión tan grande que se les ha encomendado, pescadores de hombres. Seguramente Pedro no lo entendió bien, al igual que otros apóstoles, que siguieron pescando los peces. Se van al trabajo cotidiano, volvieron al trabajo que realizaban antes de ser llamados por el Señor. Tal vez nosotros hayamos olvidado nuestras tareas, tareas que se nos ha encomendado en nuestra comunidad, en la iglesia, en los grupos apostólicos y en aquellas comunidades eclesiales a las que cada uno pertenecemos. No olvidemos que además del trabajo diario y cotidiano con el que ganamos nuestro sustento, también tenemos que apropiarnos del trabajo evangelizador y misionero. Todos estamos llamados a ser pescadores de hombres y con el anzuelo de la palabra ir atrayendo a muchos para que conozcan de Jesús, para que caminen con Él y para que sientan su presencia resucitada. En una segunda parte, el Evangelio nos muestra la radicalidad del amor de Pedro. Pero también en esta parte debemos entender que Dios no discrimina, que Dios no recrimina al pecador, que Dios lo que hace es recriminar el pecado. Pero también Dios se olvida del pecado cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente. Fijémonos qué Pedro tan diferente, totalmente diferente al Pedro del Viernes Santo. Aquel que lo negó 3 veces, ahora está confirmando su amor por 3 veces. A 3 preguntas, 3 respuestas, y a 3 respuestas, 3 conclusiones. En esta segunda parte del Evangelio vamos a detenernos un poco para mirar lo significativo que hace Jesús con Pedro. Le da una oportunidad más para que esté cerca de Él, para que camine con Él, para que aprenda de Él y para que lo dé a conocer en toda sinceridad y con verdad. 3 veces le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Es la respuesta que quiere suprimir las 3 negaciones. Estas respuestas radicales de Pedro le hacen entender el misterio de un Dios que perdona, de un Dios que es paciente, de un Dios que ama, de un Dios que nos quiere reconciliar con Él. Si nosotros le diéramos oportunidad a nuestros hermanos que en muchas ocasiones han fallado, el mundo se renovaría en cada instante. Es que muchas veces no le estamos dando la oportunidad a nuestro hermano que ha fallado de volver a la amistad con nosotros y a la amistad con Dios. Pidámosle esa gracia al Señor, de que nos ayude en cada momento de nuestra vida, de que nos sostenga, de que nos anime, de que nos acompañe y de que nos levante de nuestras caídas. El Señor siempre quiere hacer historia con cada uno de sus amigos. Pero también, en un tercer lugar, le hace un llamado de seguimiento a Pedro. Es el llamado que te está haciendo a ti. Sígueme, acompáñame, para que, lanzándonos a esa aventura de amor entrañable con el Señor, nosotros podamos ser auténticos testigos del Señor resucitado. El seguimiento es el que nos motiva, el seguimiento es el que nos anima, el seguimiento es el que nos fortalece para que nosotros cada día crezcamos en el amor hacia el Señor. Pero también esa respuesta de Pedro, anterior al llamado, le hace confirmar la fe en el Señor. Porque es que el amor es el que nutre la fe. El amor es el que nos va haciendo cada vez más auténticos testigos del Señor resucitado. Lo hemos conocido, pero nos falta reconocerlo. Los discípulos lo conocían, pero solo uno lo reconoció diciendo: es el Señor. Y allí ellos empezaron a ver las grandezas de amor que había en Cristo vivo y resucitado. Queridos amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe
en cada momento de la vida. Reciban la bendición en este tercer domingo de Pascua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.